Un día, me encontré con una situación inimaginable. Todo comenzó cuando acompañé a mi esposo al médico para un chequeo de rutina. Lo que debería haber sido una visita normal se convirtió en un vuelco completo en mi mundo. El Dr. Lawrence, con una expresión grave, compartió noticias impactantes sobre él. La seriedad en sus ojos dejó en claro que no era una broma. Sentí una mezcla de pánico y desconfianza invadiéndome. Mi nombre es Leia Fridan y tengo 50 años. Desde hace 10 años trabajo en una empresa farmacéutica que se ha convertido en mi segundo hogar, brindándome confort y apoyo. A pesar de mi edad, sigo trabajando a tiempo completo, ganándome el respeto y la admiración de mis colegas. Pocas personas de mi edad mantienen este ritmo de trabajo, pero nunca me ha molestado. Mi dedicación al trabajo se fortaleció después de quedarme sola hace 4 años. Con mi jefe Gerald, tengo una amistad cercana. Ambos hemos pasado por experiencias similares de soledad. Él bromeó una vez preguntándome si nunca me casaría, un comentario que podría haber sido malinterpretado, pero que sabía que era solo una broma. En ese mismo periodo, secretamente salía con Richard, quien más tarde se convertiría en mi esposo. Richard, mayor que yo y divorciado al igual que yo, no tenía interés en tener hijos. Nos conocimos a través de una agencia matrimonial, buscando compañía para los años venideros. Decidimos mantener nuestra relación discreta, sin compartir nuestros planes con nadie, aunque Gerald hizo algunos comentarios sobre el matrimonio. Finalmente, Richard y yo formalizamos nuestra unión en un matrimonio sencillo, sin ceremonia, solo firmamos los documentos necesarios en el ayuntamiento. La simplicidad del proceso me sorprendió, pero estaba emocionada por nuestro futuro juntos. Ahora, frente a las palabras del Dr. Lawrence, tuve que reconsiderarlo todo. Mis sentimientos de compasión por mi esposo enfermo fueron reemplazados por el miedo y la incertidumbre. Las palabras del médico resonaban en mi mente, exigiéndome que actuara por mi propia seguridad. Mientras intentaba procesar la situación, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión rápida. La vida que conocía y el futuro que imaginaba estaban ahora en territorio desconocido. Soy Leia, trabajo en el sector legal, y mi esposo Richard es empleado de una fábrica. Para ser honesta, gano más que él. Richard comenzó en la fábrica justo después de terminar la escuela. Yo crecí en la iglesia y siempre soñé con independencia, razón por la cual continué trabajando incluso después del matrimonio. Amo mi trabajo demasiado. Cuando Richard y yo nos unimos, compartí la noticia de inmediato con Gerald. Él me felicitó, aunque percibí un dejo de melancolía en sus sentimientos. Quizás se sintió solo, ya que yo, su amiga solitaria, me casé primero. Intenté minimizar eso, pero él pareció desanimado, así que dejé el tema de lado. A pesar de la reacción de Gerald, estaba muy feliz de comenzar un nuevo capítulo con Richard. Imaginé todas las maravillas que nuestro futuro nos deparaba, pero la realidad resultó ser menos brillante que mis sueños. La vida como recién casados siguió un patrón bastante común y no cambió mucho para mí. Seguí trabajando y probablemente el mayor cambio fue mudarnos a una zona más rural y viajar en automóvil en lugar de en autobús. Compartíamos mi antiguo coche, ya que Richard no tenía el suyo propio. Un año después de nuestro matrimonio, las cosas comenzaron a enfriarse. Richard comenzó a mostrar signos de depresión. Parecía desesperanzado, apenas tocaba la comida, olvidaba sus pensamientos e incluso mezclaba pequeñas cosas como condimentos. Su ropa ya no le quedaba bien y se volvió más silencioso tanto en el trabajo como en casa. Aunque siempre había apreciado la tranquila fortaleza de Richard, su silencio se volvió opresivo, haciéndome sentir como si estuviera viviendo sola. Esta quietud creció en mí cuando empecé a notar estos pequeños, pero significativos cambios en él. Esto me llevó a pensar que tal vez Richard estaba enfrentando problemas de salud mental. Ver a alguien a quien amas luchar sin saber cómo ayudar es increíblemente difícil. Decidí llevarlo a una clínica especializada en salud mental, donde le diagnosticaron depresión. Aunque tenía un entendimiento básico de la enfermedad, escuchar el diagnóstico oscureció un poco más mi mundo. El médico explicó que tratar la depresión implica abordar directamente sus causas subyacentes. Sin embargo, identificar la raíz exacta del problema de Richard resultó ser desafiante. Había estado trabajando en la misma fábrica durante años sin problemas aparentes, y no había cambios significativos en su entorno laboral. Si acaso, me preocupaba que tal vez nuestro matrimonio pudiera estar contribuyendo de alguna manera a su estado. Durante nuestras consultas con el médico, enfaticé que llevábamos una vida feliz y no podíamos identificar ninguna presión directa en casa que pudiera haber llevado a la depresión de Richard.
El médico nos alentó a regresar si notábamos algún cambio o teníamos nuevas percepciones sobre las posibles causas de la depresión. A pesar de varias consultas en la clínica, no pudimos encontrar la causa raíz del sufrimiento de Richard. Con el tiempo, su depresión solo se profundizó. En sus peores días, apenas podía levantarse de la cama, perdía el apetito y adelgazaba visiblemente. Finalmente, no pudo seguir trabajando y tuvo que dejar su empleo. Richard se sentía terriblemente culpable por poner toda la carga financiera sobre mí, pero lo tranquilicé diciéndole que yo estaba bien continuando con mi trabajo. Mi mayor preocupación era su bienestar. Verlo afectado de esa manera era doloroso, y constantemente me preocupaba por él, especialmente cuando estaba en el trabajo. Hubo una ocasión en la que salió y se perdió en el camino de regreso a casa, lo que planteó la posibilidad no solo de depresión, sino también de demencia. Esta posibilidad solo aumentó mi estrés. Cuando mis colegas preguntaban cómo iban las cosas, tenía que admitir que Richard no estaba mejorando. Gerald notó mi cansancio particular un día y me dio una bebida energética. Tomármela me hizo sentir un poco mejor, y me conmovieron profundamente sus palabras de apoyo. Con todo lo que estaba pasando con Richard, no me había dado cuenta de cuánto estrés estaba llevando. Era evidente que tenía que mantenerme fuerte, o de lo contrario podría desmoronarme también. Así que me esforcé por mantener algo de normalidad en nuestras vidas a través del trabajo. Pasó un año y las cosas no mejoraron para Richard. De hecho, empeoraron. A medida que se acercaba nuestro tercer aniversario de matrimonio, no podía ver ninguna luz al final del túnel. Entonces, un día, noté que nuestro coche no estaba donde debía estar. Confundida, volví a casa, pero definitivamente el coche había desaparecido. Desde el diagnóstico de Richard, yo era la única que conducía. No había usado el coche desde el día anterior, así que debía estar en casa. Preocupada, le pregunté a Richard si sabía dónde podría estar el coche. Casualmente mencionó que pensaba que estaba allí cuando llegó a casa la noche anterior. El médico le sugirió que intentara caminar para ayudar en su recuperación. Si el coche no estaba allí cuando regresó, debe haber desaparecido durante la noche. Con el coche perdido, no tuve más remedio que usar el transporte público, lo que me hizo llegar unos 10 minutos tarde al trabajo. Le expliqué la situación a Gerald, quien fue comprensivo pero cuestionó dónde estaba el coche. Sugirió que Richard podría haberlo usado, pero rechacé la idea. Dadas las ocasionales pérdidas de memoria de Richard y los cambios en su comportamiento, no podía imaginarlo responsable de la desaparición del coche. El misterio del coche añadió más complejidad a una situación ya desafiante. Después de darme cuenta de que el coche había desaparecido, no perdí tiempo en informar a la policía, esperando que se convirtiera en una prioridad. Pero, en el fondo, una preocupación angustiosa me atormentaba, ¿y si había desaparecido por una razón negativa? Como si eso no fuera suficiente, algo extraño sucedió. El día en que debería haber recibido mi salario, fui al banco a retirar dinero y me di cuenta de que mi cuenta personal estaba vacía. Me quedé atónita. Tenemos una cuenta conjunta, que verifiqué de inmediato, solo para descubrir que también estaba vacía. Esto me dejó completamente desconcertada. Richard y yo compartíamos la cuenta conjunta, pero él no tenía acceso a mi cuenta personal ni conocía la contraseña. A pesar de ello, todos nuestros fondos habían desaparecido. Una ola de shock me golpeó y, al llegar a casa, confronté a Richard. Le pregunté si sabía algo sobre los fondos desaparecidos de nuestra cuenta conjunta. Él parecía genuinamente confundido y negó saber algo al respecto. Debido a su condición mental debido a la depresión, dudé en presionarlo más, temiendo aumentar su estrés. Richard, mirando fijamente el techo, parecía distante, perdido en uno de sus muchos días turbulentos por la enfermedad. Eso me hizo cuestionar si estaba al tanto de lo que había sucedido con el dinero. Planeé abordar este tema con la policía. Estaba perturbada por el doble golpe de perder nuestro coche y todos nuestros ahorros. El riesgo financiero era considerable, agravado por la falta de una red familiar de seguridad, ya que crecí en un orfanato sin padres para ayudar. En medio de estos problemas, nos sugirieron trasladar a Richard a un hospital más grande, con más recursos que la pequeña clínica comunitaria de salud mental que estábamos utilizando. La clínica había alcanzado sus límites en cuanto al tratamiento de Richard y recomendó un hospital general para cuidados más intensivos. Incluso nos proporcionaron una carta de referencia. Decidimos hacer nuestra primera visita al hospital general, yendo en autobús. La experiencia era nueva y un tanto incómoda para mí, y durante el viaje, Richard permaneció en silencio, absorto en sus propios pensamientos mientras llegábamos al hospital.
Respiré profundamente al entrar, entregando la carta de referencia en la recepción. A pesar de ser un hospital concurrido, el vestíbulo estaba lleno de pacientes esperando ser atendidos. Después de aproximadamente una hora, finalmente llamaron a Richard para su consulta. Mientras él entraba, tomé un libro para pasar el tiempo, pero me sorprendió cuando se acercó a mí una médica. «Disculpe, ¿usted es la señora Simmons?», preguntó. Confirmé, y mencionó que el médico quería hablar conmigo. Acostumbrada a discutir la condición de Richard, asumí que era algo relacionado con él y la seguí, aunque un poco ansiosa. La médica me llevó a una sala diferente, donde fui recibida por un médico mayor, con cabello gris y un semblante amigable. Antes de sentarme siquiera, pregunté si se trataba de la condición de Richard. Parecía vacilante y serio, y me preparé para malas noticias. Las siguientes palabras del médico me sorprendieron por completo. Me pidió que me distanciara de mi esposo, revelando que Richard había sido arrestado por fraude hace 10 años. Mi mente se llenó de confusión. ¿Cómo no supe nada de esto? Richard y yo compartíamos una vida juntos, y esta revelación arrojó una sombra de duda sobre todo lo que creía saber sobre él. Esos momentos de silencio mientras procesaba la información fueron como una eternidad. El médico continuó, explicando que Richard había sido acusado de un esquema fraudulento antes de conocernos. Cumplió su condena y desde entonces llevaba una vida aparentemente normal y respetable. Estaba aturdida. ¿Cómo no me di cuenta de nada? Todas esas noches silenciosas, todos los días de introspección de Richard, ahora parecían cargados de un significado oscuro. Me sentía traicionada, no tanto por lo que Richard había hecho en el pasado, sino por la mentira y el secreto que me ocultó. El médico intentó consolarme, explicando que Richard nunca mencionó el incidente porque se sentía avergonzado y tenía miedo de perder todo lo que habíamos construido juntos. Me instó a considerar mi seguridad y mi futuro, sugiriendo que me alejara de Richard para mi propia protección. Las palabras del médico resonaron en mi mente mientras intentaba procesar todo. La vida que conocía, el futuro que esperaba con Richard, ahora estaba teñido con una dolorosa nueva realidad. No podía decidir si debía confrontar a Richard de inmediato o alejarme para reflexionar sobre todo esto. Los días siguientes fueron una neblina de confusión y dolor emocional. Miraba a Richard de una manera nueva, tratando de conciliar al hombre que conocía con lo que ahora sabía. Seguía siendo el mismo hombre amable y reservado al que amaba, pero su verdadera naturaleza, sus elecciones pasadas, ahora proyectaban una sombra sobre nuestro presente. Me preguntaba si seguía ocultando algo más, si había otras revelaciones que desconocía. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. Sin embargo, una parte de mí aún quería creer que podríamos superarlo juntos, que nuestro amor podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esta dolorosa revelación. Sin embargo, no podía ignorar la voz de precaución del médico que resonaba en mi mente. Tenía razón al sugerir que considerara mi propia seguridad y bienestar. Después de todo, ¿qué más podría estar escondiendo Richard? Me sentía atrapada en una encrucijada emocional, dividida entre mi amor por Richard y el impacto de la traición que ahora impregnaba nuestra historia. Fue una tarde común cuando todo cambió drásticamente durante mi consulta médica de rutina. El médico, después de unos momentos de silencio reflexivo, comenzó a compartir sus preocupaciones sobre la depresión de Richard. Reveló un detalle sorprendente: conocía a Richard de una cirugía realizada hace una década, cuando trató una profunda cortadura en su rodilla. Aquella revelación fue un shock profundo. Estaba allí para entender mejor la salud mental de Richard, pero terminé descubriendo secretos ocultos y una posible falsedad sobre su estado actual. La vuelta inesperada me dejó nerviosa, tratando de conciliar al esposo amoroso que conocía con la imagen que el médico estaba pintando. Cuando el médico mencionó el incidente con la rodilla de Richard, una memoria antigua resurgió. Recordaba la cicatriz, pero desconocía su origen exacto. La historia comenzó a desplegarse cuando el médico reveló que Richard se había lastimado durante un enfrentamiento con su exesposa, un episodio que culminó en acusaciones de robo de bienes y dinero. Había engañado a su exesposa simulando síntomas de depresión para explotarla emocionalmente antes de cometer el crimen. Escuchar sobre el pasado criminal de Richard y su eventual encarcelamiento fue devastador. Nunca había sospechado nada antes de casarnos. Después de haber pasado gran parte de mi vida sola, estaba contenta de haber encontrado a alguien que parecía ser mi pareja ideal. Sin embargo, las palabras serias del médico resonaron como una advertencia sombría: Richard podría representar un peligro para mí. Esa revelación lo cambió todo.
En los días siguientes, luché por mantener la normalidad alrededor de Richard, mientras secretamente planeaba mis próximos pasos. Decidí instalar cámaras de seguridad para monitorear sus actividades en mi ausencia. Una semana después, observé en las grabaciones a Richard saliendo de casa con pertenencias que no eran suyas y regresando con una expresión satisfecha y una bolsa de dinero. Su comportamiento no coincidía con el de alguien que sufría de depresión. El vídeo confirmó mis peores sospechas. Richard estaba involucrado en actividades fraudulentas, incluido el robo de mis pertenencias, mi coche e incluso mi dinero. Enfrentar la evidencia fue devastador. Richard me había mentido y manipulado, traicionando la confianza que deposité en él. Era evidente que necesitaba tomar medidas drásticas contra alguien que había fingido vulnerabilidad y necesidad de cuidado para explotar mi compasión y generosidad. Darme cuenta de que Richard había traicionado mi confianza fue doloroso. Había dedicado mi vida a cuidar a alguien que parecía estar enfermo, solo para descubrir que todo era una farsa. Un simple divorcio parecía inadecuado frente a la magnitud de la decepción que enfrentaba. Decidí seguir adelante no solo con el divorcio, sino con acciones legales rigurosas. Quería que Richard enfrentara las consecuencias de sus acciones y entendiera la magnitud del daño que había causado. Con el corazón pesado y lágrimas silenciosas, llené meticulosamente los documentos de divorcio. Al día siguiente, actué como si todo estuviera normal y le informé a Richard que tenía que salir rápidamente. Había tomado un día libre, explicando la urgencia a mi jefe, quien amablemente estuvo de acuerdo. En la comisaría, presenté mi caso, mostrando a las autoridades las pruebas capturadas en vídeo. Inicialmente hubo vacilación, pero a medida que investigaron, confirmaron mis sospechas. La casa de empeños confirmó la venta de los artículos robados por Richard, rastrearon mi coche siendo vendido y descubrieron accesos indebidos a mis cuentas bancarias. Las dudas sobre su afirmación de depresión comenzaron a desvanecerse a medida que la verdad emergía. Cuando finalmente salió a la luz la verdad, experimenté una mezcla compleja de alivio y tristeza. La policía actuó rápidamente, dada la extensa hoja criminal de Richard, y se preparó para arrestarlo. De regreso a casa esa tarde, acompañada por los agentes, encontré a Richard visiblemente perturbado por mi presencia inesperada y la presencia policial. A pesar de sostener los papeles del divorcio, sus ojos estaban fijos en los policías cuando uno de ellos anunció su arresto por fraude. Richard protestó, alegando su depresión como justificación, pero yo sabía mejor. El médico del hospital ya había sembrado dudas sobre la veracidad de su condición mental. En ese momento, enfrentando tanto las consecuencias legales de sus actos como el fin de nuestro matrimonio, la máscara de Richard comenzó a desmoronarse. Tomar la decisión de seguir adelante con esta acción fue difícil, pero necesaria para protegerme y buscar justicia por la traición y manipulación que enfrenté. En su última visita al hospital, un médico reconoció a Richard por su historial previo. Reveló que Richard había simulado demencia para engañar a su exesposa y ahora expresaba dudas sobre sus alegaciones de depresión. A pesar de las serias acusaciones, Richard permaneció impasible frente a la policía, rechazando todas las acusaciones. Su defensa parecía ensayada, sin mostrar señales de culpa o remordimiento. Desafió a las autoridades, exigiendo pruebas de sus acciones fraudulentas. Su audacia era desconcertante, especialmente frente a las pruebas contundentes y la policía lista para arrestarlo. Era evidente su patrón de manipulación y su falta de comprensión de la gravedad de la situación. Me había engañado durante 4 años, aprovechándose de mi confianza para robar y abusar de mi generosidad. Pero en un giro repentino, Richard sugirió que la culpa era mía por confiar tanto, un insulto aún mayor. Su valentía era impresionante. Lo apoyé, esperando su recuperación, solo para ser recompensada con traición y decepción. En ese momento, mi paciencia llegó a su límite. Declaré mi intención de buscar asesoramiento legal y demandarlo por pensión alimenticia, llamándolo a enfrentar las consecuencias de sus actos en la comisaría. Mi explosión sorprendió incluso a los policías, pero finalmente parecía haber quebrado la arrogancia de Richard. Cuando fue llevado por la policía, su resistencia se desmoronó. Parecía derrotado, su bravuconería reemplazada por frustración mientras era escoltado fuera. Observando esa escena, me sentí distante, como si estuviera presenciando la vida de otra persona. Desde la evaluación de los médicos, nada parecía más real. Pero ahí estaba yo, enfrentando la verdad de mi situación, decidida a seguir adelante después del caos que Richard había traído. Ver cómo la policía se lo llevaba fue surrealista, casi como una escena de un sueño. Fue un punto de inflexión que me permitió vislumbrar la posibilidad de recuperar mi vida antes de ser consumida por el caos del matrimonio.
Aunque sentí un alivio al saber que ya no tendría que vivir bajo el control manipulador de Richard, también experimenté una ola de soledad. Después de esperar más de 47 años para casarme, el prospecto de la soledad arrojó una sombra sobre mi libertad. 2 meses después, nuestro divorcio fue finalizado. Después de un proceso que se retrasó debido al arresto de Richard, finalmente todo se oficializó. Mis emociones se calmaron y pude reflexionar sobre nuestra historia compartida con claridad. El futuro de Richard era incierto, enfrentando la cárcel por su segunda ofensa. Solo podía esperar que esta experiencia lo hiciera reconsiderar sinceramente sus elecciones. Mientras pensaba en los próximos pasos después de terminar un simple almuerzo en el trabajo, mi jefe Gerald se acercó con un comentario casual pero significativo, mientras recogía su almuerzo de perritos calientes de la tienda. Dijo, casi titubeante, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Sus palabras me tomaron por sorpresa y tomé un momento para sentir el peso completo de su propuesta. Sí, estoy interesada, respondí, notando mi propia vacilación, su tono suave pero sincero. Me dejó sin palabras, mi propio almuerzo temporalmente olvidado mientras procesaba su oferta. Gerald regresó al trabajo después de eso, dejándome reflexionar sobre su oferta inesperada. La idea de tener una relación romántica con Gerald nunca había cruzado por mi mente, pero no podía ignorar el cuidado y la estabilidad que siempre demostró. Su presencia firme y su naturaleza responsable de repente brillaron para mí bajo una nueva luz, a pesar de mi inicial vacilación en considerar tales posibilidades. Mientras seguía comiendo, las semillas de posibilidad que Gerald había sembrado comenzaron a germinar, sugiriendo un futuro que hasta entonces no había imaginado. El pensamiento de invitar a Gerald a cenar después del trabajo trajo una sensación de calma y esperanza para el futuro. Tal vez este fuera el momento perfecto para embarcarme en una nueva jornada, explorando la posibilidad de encontrar felicidad y compañía nuevamente. La idea de salir de mi zona de confort y comenzar un nuevo capítulo con alguien que me ha mostrado amistad y apoyo parecía tanto emocionante como reconfortante. Decidí que esta noche podría ser el comienzo de algo nuevo y hermoso.